Hola, mi nombre es Henry y por 5 años trabajé de noche en un motel con el que me topé una vez. Y esta es mi historia. Al tomar el trabajo, inicialmente conocí a mi supervisora, Margo. Ella era una mujer mayor en sus últimos años de vida, pero aún estaba llena de energía. Siempre tenía una gran sonrisa de oreja a oreja y tenía el pelo muy blanco, peinado con un rodete en lo alto de su cabeza. Cuando apliqué para el trabajo, ella me llevó a la parte de atrás y me explicó sobre el lugar. El motel fue construido en algún momento durante los 60 y ha estado en la familia de Margo por generaciones. Justo sobre la carretera 88 llegaba mucha gente de pasada, pero no era la típica gente que se dirige a Disneylandia. Eran criaturas de la noche, vagabundos, fugitivos, solitarios. Como un hombre recién soltero, me topé con el motel mientras conducía por la carretera con solo unos dólares en mi bolsa y un estómago vacío. La parpadeante luz que ponía vacantes me atrajo. Descansé mi cabeza en una de las camas duras del motel y dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. Margo se veía muy agradable la primera vez que nos conocimos. Me recordaba a mi abuela. Vi el letrero de que buscaban empleados y se me quedó en la cabeza como un pegamento. Cuando desperté, no me quería ir. Algo en este lugar me atraía. Sentía como un jalón magnético en mi pecho. Así que Margo me dio una oportunidad. Una oportunidad que yo necesitaba desesperadamente. Pero había ciertas estipulaciones. Margo y yo acordamos los números. Ansioso, firmé el contrato y estreché la mano de Margo. Iba a empezar esa misma noche. Antes de que me retirara, Margo me agarró por la muñeca. Su fría mano me sostuvo con fuerza. Con voz temblorosa me dijo: Henry, hay una cosa más que deberías saber sobre este motel. Con curiosidad, me reacomodé en la silla y le dije que continúe. Margo buscó algo en su riñonera y sacó un papel amarillo doblado. Lo desdobló y se inclinó en la mesa hacia mí. ¿Qué es?, le pregunté. Reglas, Henry. Reglas que te mantendrán a salvo. No quiero asustarte, pero aquí pasan cosas, hijo. Creo que debes estar preparado. Su voz temblorosa resonó en mi cabeza. ¿Mantenerme a salvo? ¿Qué significaba eso? El papel arrugado tenía unas reglas en lo que presumo era la letra de Margo. 1. El titiritero vendrá únicamente a medianoche. No le preguntes sobre sus títeres y haz lo que él te diga. 2. El cuarto 47 nunca se debe agendar. 3. No dejes el motel después de las 3 a.m. 4. Nunca abras la puerta de enfrente a nadie. Siempre estará abierta para que ellos mismos pasen. 5. Si el titiritero entra por sí solo, vete al sótano y no salgas hasta que termine el turno. Margo, ¿esto es en serio? Margo asintió con la cabeza. Me temo que sí, Henry. Perdimos a un buen muchacho por no seguir las reglas. Pareces un hombre honesto y espero que encuentres lo que buscas, pero confía en mí con esto. Su tono de voz tan serio me inquietó. Su amigable voz de abuelita había desaparecido. Tenía que hablar en serio. Ok, Margo, lo haré. No te preocupes por mí. Gracias, hijo. Te veo en la noche. Margo volvió al escritorio principal, donde la esperaba una pareja impaciente. Esperé en mi carro hasta que la noche cayó. Mi pequeño Civic había sido mi hogar desde que Ana me lo dejó. Leí la lista un par de veces más para grabármelas en mi mente. Mi cabeza se llenaba de preguntas. ¿Quién era el titiritero? Muchas preguntas. Mientras mi mente deambulaba esa tarde, el sol se empezó a ocultar. Cuando el reloj marcó las 8 p.m., me fui al motel listo para empezar mi turno. Un frío viento desértico estaba soplando. El ruido de los carros se escuchaba por la carretera 88.
Margo estaba sentada en la recepción. Se veía pálida y le pregunté: «Hey Margo, te ves un poco pálida, ¿te sientes bien?». Ella me miró con unos ojos azules como cristal. «Sí, cariño, solo algunos nervios, pero nada que no haya visto antes. Algunos días son más fáciles que otros». Se levantó de su ruidosa silla y agarró su abrigo. «Llámame si necesitas algo, y si no, te veo a las 7 en punto». Después, ella salió a la oscuridad del desierto mientras su vestido se movía con el viento. El motel era viejo. La decoración parecía la de un viejo castillo victoriano. El tapiz colgaba en tiras. Cucarachas se escabullían bajo las gruesas alfombras. Luces tenues parpadeaban sin cesar y el abrumador olor a polilla se metía en mi nariz. ¿Quién querría quedarse en este horrible hoyo? Pero para mí, el motel me recordaba a mi casa. Por horas nadie vino. Solo había 2 clientes alojados esa noche. La pareja de esa mañana y alguien más en el cuarto 46. El tiempo pasaba lento, detrás de ese escritorio de madera. Revisaba mi teléfono, intentando mantenerme despierto mientras la noche pasaba. Un poco después de las 10 sonó el teléfono. Hola, ¿recepción? Hola, estoy en el cuarto 46. Escucha, parece que en el cuarto de enseguida están teniendo una jodida fiesta, golpeando y moviendo cosas. Son los del cuarto 47, justo enseguida del mío. ¿Sabes? Tus paredes no son muy gruesas aquí, amigo. Revisé atrás de mí y vi la llave del cuarto 47. Lo siento, señor, pero no hay nadie en el cuarto 47. ¿Estás seguro de que ahí viene el ruido? Positivo. Puse la oreja pegada a la pared. ¿Puedes oírlo? Escuché atento, pero no pude escuchar nada. Lo siento, señor. No puedo oír nada, pero puedo asegurarle que no hay nadie en el cuarto 47. Aquí tengo la única llave. El hombre en el teléfono se mantuvo en silencio un momento. ¿Estás seguro? Muy seguro, le dije. Ok, entonces. Buenas noches. Colgó. Yo también colgué y sentí el nerviosismo en mi estómago. Como polillas volaron hacia mi garganta. Miré el papel que me dio Margo. Ahí estaba. Regla 2. El cuarto 47 nunca debe ser agendado. Mi cabeza empezó a hacer preguntas. ¿Qué demonios había escuchado ese tipo? Una parte de mí quería ir a revisar el cuarto. Peleé contra eso y decidí quedarme en caso de que llegara un cliente. El tiempo pasaba y yo seguía pegado a mi teléfono. Mis ojos voltearon a la tenue luz. Levanté la cabeza y estiré la espalda. Fue ahí cuando lo vi, una figura atrás de la puerta de vidrio. Era alto, con una larga gabardina hasta las rodillas. Su cabeza se inclinó a un lado. No pude distinguir ninguna facción. Casi brinco fuera de mi piel. Parecía que sostenía algo que luego dejó en el suelo enseguida de él. Tocó la puerta y retumbaba. Lo miré mientras tocaba hasta que abrió la puerta lentamente. Entró como si anduviera en zancos. Un hombre muy grande, mínimo tenía que ser de 2 metros. La larga y negra gabardina recorría lo largo de su cuerpo. Un sucio sombrero de copa gastado estaba en su cabeza. Un cabello rubio y fibroso caía por su cara pálida. Sus ojos hundidos parecían de un gato. Caminó hacia mí, arrastrando algo de madera por el piso detrás de él. Me apreté en mi asiento. Sentí el pánico invadirme. El hombre lentamente me enseñó lo que tenía en la mano. Era un muñeco de madera como del tamaño de un niño pequeño. Lo puso en el escritorio. Sus extremidades cayeron a los lados. Me tomó solo un segundo darme cuenta de que se trataba de una marioneta de mí. La misma camisa blanca, shorts negros y una gorra de roja de béisbol. Sus facciones, de madera y sin vida, me miraban. Levanté la mirada al hombre que me acechaba, proyectando una siniestra sombra en la pared. Él mostró una sonrisa malvada a través de su puntiaguda cara, mostrando sus dientes amarillos.
Sus labios secos se partieron y salió sangre de ellos. El titiritero deslizó su mano por la espalda de mi títere y habló en una voz infantil, moviendo los labios de la marioneta. Cuarto 47, por favor. Un frío me recorrió la espalda, enviando olas de escalofríos a través de mi cuerpo. Me quedé quieto con la boca abierta sin saber qué hacer. El titiritero se movió con la elegancia que lo haría una marioneta. Mi títere habló otra vez con esa voz infantil. Cuarto 47, por favor. Él movió la mano del muñeco apuntando al estante de las llaves. Lo siento. El cuarto 47 no está disponible por el momento. Mis dedos tocaban la lista de reglas vigorosamente. El titiritero ladeó su cabeza. Sus ojos penetrantes me miraban. Volteó a ver al muñeco y ladeó su cabeza también. Sus labios de madera hablaron otra vez. Me gustaría un cuarto, por favor. El titiritero asintió con la cabeza en conformidad. Claro, les dije, deslizando la silla hacia el estante de las llaves. Busqué un cuarto que estuviera alejado del cuarto de los demás clientes. El cuarto más alejado era el 72. Agarré la llave y se la di al titiritero. Él me miró, con los ojos bien abiertos y confundido, moviendo su cabeza hacia el muñeco. El muñeco se quedó inmóvil. Sus colores tenues y su boca suelta veían a la nada. Levantando el brazo del muñeco, el titiritero se rió para sí mismo. Deslicé el llavero por la mano del muñeco. El titiritero metió el muñeco en su gabardina en un solo movimiento y se alejó hacia la puerta. Oye, serían $65 la noche. Sentí que me acababan de sacudir. El titiritero se congeló en su lugar, con su encorvado cuerpo y largas extremidades. El aire parecía que se había acabado en el cuarto cuando dije eso, como si alguien hubiera apretado el botón de pausa. Su cabeza volteó, se quitó el fibroso sombrero de la cara, una sonrisa enfermiza se dibujó en su rostro con sus dientes amarillos y apagados. Traté de tragar el enorme bulto en mi garganta y sentí las manos sudorosas. La presión en mi cabeza estaba aumentando y mis oídos zumbaban. El titiritero dejó caer unos billetes en el piso y se fue hacia la puerta, desapareciendo en la oscura y ventosa noche. A partir de ahí no pasó nada más. Cuando el sol empezó a salir en el horizonte, un viejo y sucio carro se estacionó en el frente. Margo salió de él con una caja de donas en las manos. Se reunió conmigo en el escritorio y me preguntó cómo había pasado la noche. Le dije sobre el hombre que habló para quejarse del ruido del cuarto 47. Margo me dijo que el cuarto hacía esas cosas en la noche, pero nada más grave que durante el día. Cuando me preguntó por el titiritero, sentí como si se diera cuenta de mi indecisión. Me pasó una dona y me volvió a preguntar. Le dije que había entrado, traía un muñeco de mí y que quería un cuarto. Me preguntó si le había dado un cuarto y le di una mordida a su dona. Ella masticó ruidosamente mientras le contestaba que le di el cuarto 72. Oh sí, él primero pidió el cuarto 47, pero recordé que ese cuarto nunca se debía agendar. Margo dejó de masticar y levantó las cejas. ¿Pidió el cuarto 47? Pedazos de dona se le cayeron de su boca. Él nunca hace eso. Margo corrió detrás del escritorio y empezó a hurgar en su gabinete. Su comportamiento me estaba poniendo nervioso. Espera, no le di el cuarto. Pero lo pidió, me dijo mientras sacaba un soplete oxidado del gabinete. Le pregunté, ¿qué demonios es eso? Y me contestó, mira hijo, debí explicarme mejor. Las reglas pueden ser confusas a veces. Siempre escucha al titiritero. No pensé que él podría poner trucos como este, más en tu primera noche. Sentí el miedo invadirme y le pregunté, bueno, ¿y ahora qué pasará? Ven conmigo, me dijo. Margo avanzó por el pasillo como un general llevando a sus soldados a la batalla. Fui detrás de ella. El patrón zigzagueante de la alfombra distorsionaba mi vista. Nos paramos enfrente del cuarto 47.
Vamos a entrar, hijo. Vamos a encontrar lo que sea que esté ahí y lo quemaremos. Mientras metía la llave en la cerradura le pregunté, ¿encontrar qué? Con determinación abrió la puerta y entró. El cuarto estaba oscuro y mohoso. Partículas flotaban en el aire. Un olor a podrido nos golpeó en la cara, haciendo que nos atragantemos. Margo encendió el soplete, enviando un destello que iluminó el cuarto. La sombra de algo se dibujó en la pared. Sostuve su hombro fuertemente, escondiéndome detrás de ella mientras encendía el flash de mi teléfono. Recorrí el cuarto con él y me detuve en la cama. En el sucio y desgastado colchón sin sábanas estaba un muñeco sentado derecho. Era yo. Estaba sentado viendo a la pared. Le veíamos de la espalda. Sus piernas colgaban en el borde de la cama y sus brazos descansaban en ellas. Lentamente nos acercamos a él. Margo tenía el soplete listo. Entonces el mundo se quedó en silencio. Rodeado de oscuridad, un zumbido empezó en mi oído. La presión volvió, igual que cuando me encontré con el titiritero. La cabeza del muñeco empezó a voltearse lentamente. Se oía la crepitación de la madera. Se detuvo cuando nos estábamos viendo fijamente. Margo, sin avisar, prendió en llamas al muñeco. El sudor nos corría por la frente mientras mirábamos al muñeco de mí ser quemado frente a nuestros ojos. La cabeza siguió girando mientras se consumía por el fuego. Cayó al suelo en una pila ardiente. Margo me arrastró fuera del cuarto y cerró la puerta. Mi cuerpo se empezó a sentir como si alguien hubiera metido un pedazo de carbón en mi garganta. Le grité, «¡Espera! Todavía está ardiendo, quemará todo el motel». Nos quedamos parados mientras las llamas naranjas salían por debajo de la puerta, creando destellos de luz. Vimos cómo las llamas de repente desaparecieron. El zumbido en mi oreja desapareció. Margo, casi sin aliento, dijo, «Eso debería bastar por hoy». Margo y yo caminamos de vuelta al escritorio principal, donde estaba la caja de donas. «Ven, Henry, hablemos primero. Estoy segura que deseas descansar, pero solo tomará un minuto». Fuimos a su oficina. Miles de preguntas inundaban mi cabeza. Y esta fue solo la primera noche. Esta es la segunda parte de cuando trabajé de noche en un motel. Ese día, dejé la oficina de Margo esa misma mañana con dolor de cabeza y el cuerpo muy adolorido, como si me hubiera atropellado un camión. Me fui a mi carro masticando una dona glaseada. El sol ya estaba fuerte. Mi carro era el único en el estacionamiento y el ruido de los carros pasando en la siempre transitada carretera 88 era estruendoso. El desierto tenía un olor a sal mezclada con tierra. Margo fue muy amable por dejarme vivir en uno de los cuartos a cambio de algunos mantenimientos al hotel. Dios sabe que los necesitaba. Los días se convirtieron en semanas y Margo y yo nos hicimos más cercanos. Pasábamos el tiempo contando nuestras vidas, aventuras, amores. Me encariñé bastante con Margo. Mientras Ana me rompió el corazón, Margo parecía haber encontrado la forma de sanarme. Mis jornadas de trabajo se volvieron más rutinarias. Por supuesto, las cosas tenebrosas pasaban de vez en cuando. Fotos se caían de las paredes, se oían susurros por las paredes, a veces veía sombras enseguida de ti, algunas veces jurarías que chocaste con algo o que algo chocó contigo mientras estabas completamente solo. Margo estaba muy acostumbrada a estas cosas, pero yo todavía no mucho. Ocasionalmente, un golpe en la ventana me asustaba. Él estaría ahí parado en la oscuridad con su larga gabardina ondulando. A veces quería un cuarto, direcciones o una vez me pidió que le sirviera un trago.
Afortunadamente, tengo una botella de vodka en el escritorio a escondidas de Margo. Fui por un vaso y cuando volví ya se había ido. Margo y yo llegamos a la conclusión de que él no era humano. Es algo de otro mundo. No come, no bebe, ni siquiera sabemos si respira. Todo lo que sabemos es que está atado a este motel y si no sigues las reglas, algo siniestro te pasará. Mientras el titiritero, extremadamente inquietante, se convirtió en solo rutina, lo que siempre me daba vueltas era la regla 4. Nunca abras la puerta de enfrente a nadie. Siempre estará abierta para que ellos mismos pasen. La primera vez que pasó debió ser como 6 meses después de que tomé el trabajo. El titiritero me estuvo acosando por un rato y luego sus visitas se volvieron menos frecuentes. Ahí es cuando los errantes empezaron a venir. A Margo le gusta llamarlos errantes. Ellos deambulan por el edificio rogando por entrar. Si los dejas estar afuera en el frío, no te molestarán. Un joven de nombre Paul trabajó en el motel por 3 semanas. Margo me dijo que él era arrogante y apuesto, algo que él sabía. Margo tiene el edificio equipado con cámaras de seguridad, adentro y afuera. Más de una vez algún criminal a exceso de velocidad por la carretera escapando de la policía venía a esconderse. Bueno, Paul estaba sentado en el escritorio una noche, hojeando una revista para adultos cuando le tocaron la puerta. Paul volteó y vio una joven y rubia chaparrita. Margo dice que la joven le rogó a Paul que la dejara entrar. Muy seguro de sí, Paul fue a la puerta con las reglas en la mano. Él estaba cara a cara con la chica, separados por la delgada puerta de vidrio. Convenientemente la cámara se cortó y lo último que se grabó fue a Paul abriendo la puerta y la chica entrando. Margo llegó al hotel esa mañana y la puerta estaba completamente abierta. Ella cuidadosamente entró para encontrar a Paul tirado en un charco de su propia sangre. Su pecho era un hoyo. Las costillas estaban esparcidas como una enfermiza obra de arte. Margo estaba muy perturbada después de eso. Se fue muy rápido, pero ella no tenía el corazón para abandonar este lugar después de toda una historia que su familia tiene con ese edificio. Como dije antes, el motel ha estado en su familia por generaciones. No está segura de cuándo empezaron los sucesos extraños en el motel, pero Margo está acostumbrada desde que era niña. Yo solo esperaba que ella estuviera ahí cuando mi primer errante viniera de visita. El motel llega a un punto bajo en los meses de invierno. El desierto se pone muy frío y ventoso mientras los aullidos de coyote llenan el ambiente. Solo un huésped estaba esa noche, un hombre voluminoso cubierto de tatuajes. Supuse que era algún tipo de motociclista. Me senté en el escritorio intentando resolver un sudoku. Y cuando se hizo de noche y estaba por resolver el sudoku, un estruendoso golpe justo arriba de mí casi hace que me haga del baño. Estoy cubierto de tierra y yeso del techo. Frustrado, agarro el bat de béisbol que tengo detrás del escritorio y voy hacia el cuarto de arriba. Golpeo la puerta, sabiendo que el motociclista estaba ahí porque no había salido desde que llegó. Solo hay una entrada y salida. ¡Ey! ¡Abre la puerta! ¿Qué demonio fue eso? Seguí golpeando la puerta y se abrió lentamente. Di un paso hacia atrás mientras la puerta se abría crujiendo. ¿Hola?, le pregunté a la oscuridad de enfrente de mí. Una brisa tenue sopló dentro del cuarto. Esperé enfrente de la oscuridad. El agarre del bat blanqueaba mis nudillos, mientras la presión se elevaba. Esperé a que saliera el motociclista. Muy apenas escuché la campana del escritorio sonar sobre el zumbido de mis oídos. Me forcé a alejarme del cuarto, como si quitaras un imán, y me fui al lobby. Vacío. Recorrí el lobby, no había nadie ahí. En un lugar como este, tu mente puede empezar a jugar contigo. Cuando me fui a sentar,
El mismo golpe estruendoso sonó arriba de mí, cubriéndome con más polvo y yeso. ¡Basta!, grité. Casi me caí al suelo cuando la figura en la puerta apareció. El motociclista estaba parado detrás de la puerta de vidrio. No movía ni un músculo. Levantó su gruesa mano y la puso en el pomo de la puerta. Recé para que pudiera abrirla. Miró su mano como si eso lo ayudara y luego volteó a verme. Y en una voz más aguda que la de un motociclista dijo: «Henry, la puerta no se abre. ¿Me dejas entrar?». Mi estómago se revolvió cuando lo oí hablar. Esa sensación cuando empiezas la caída en una montaña rusa. Sus dedos, aún envolviendo la manija de la puerta, podía ver sus venas pulsando en su cuello. No dije nada. «Henry, hace frío aquí. Por favor, déjame entrar». El motociclista cada vez sonaba más y más como una niña pequeña. Lentamente me fui al escritorio sin soltar el bat de béisbol. El teléfono sonó y mis ojos voltearon rápido hacia él. El motociclista se fue corriendo y riéndose. Contesté: «Sí, ¿en qué puedo ayudarlo?». El motociclista dijo: «¿Qué pasa con el servicio al cuarto por aquí? Me muero de hambre». Mi mente se congeló. Creí estar soñando. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa con el servicio al cuarto? ¿Tienen algo de comida?». Temblando le respondí: «Sí, perdón por eso. Hay una máquina expendedora en el segundo piso si gusta». «¿Una jodida máquina expendedora? Tiene que estar de broma». El motociclista colgó. Una pequeña risita salió por el teléfono antes de que colgara. Me quedé viendo al teléfono con los ojos bien abiertos, con un frío calofriante en la espalda. No recuerdo mucho después de eso. Todo lo que sé es que descansé la cabeza por unos momentos en el escritorio y lo siguiente que recuerdo es despertarme asustado por el sonido de vidrio roto. Pegué un brinco y caché a alguien corriendo. Uno de los vidrios de la puerta tenía un enorme hoyo. Corrí hacia la puerta y vi cómo alguien desaparecía en la oscuridad. Fue como un reflejo. Corrí atrás de él en el desierto. Desearía que hubiera revisado el reloj. Eran más de las 3 a.m. Cuando estás cansado no puedes pensar bien. Yo no lo estaba haciendo. Solo quería atrapar al vándalo que destruyó la puerta. Hay pocas cosas de las que me arrepiento en mi vida. Pocos errores, pero muchas enseñanzas. Esta de aquí fue una muy dura. Mientras me adentraba más en la oscuridad, mis esperanzas de atraparlo se disiparon. Me quedé parado, rodeado de oscuridad, con las estrellas sobre mí. Las tenues luces parpadeantes del hotel detrás de mí se apagaron. Nunca me di cuenta de lo pequeño que era parado en el medio del desierto. Ese momento de oscuridad rápidamente se cortó cuando escuché que me llamaron por mi nombre desde la oscuridad. «¿Henry?». La voz de una mujer me llamó. Volteé en la oscuridad buscando de dónde venía. «Henry». Esta vez fue un hombre. Yo grité: «¡Aquí estoy!». «Henry, Henry, Henry». Hombre, mujer, niños, todos gritaron desde la oscuridad. Mi cabeza giraba en confusión. Yo me tiré al suelo, sintiendo la presión crecer en mi cabeza, mientras las voces zumbaban como si me perforaran mi cráneo. Grité de dolor. Apretaba los dientes fuertemente. Sus pasos se oían más fuerte alrededor de mí. Cuando sentí que iba a explotar de la presión, me deslumbró una fuerte luz. Un carro se paró ante mí. Margo salió de él y corrió hacia mí. Me ayudó a levantarme y me llevó a su carro. A la distancia de las luces, cientos de personas estaban paradas sin moverse en la oscuridad. Margo dio marcha atrás hacia el motel, alejándonos de la horda de errantes. Logré ver al titiritero sobresaliendo en altura, entre la horda de errantes. Margo y yo nos sentamos en el piso del lobby. Eran las 4:15 a.m. Se veía decepcionada de mí. «Lo siento, Margo. No vi la hora y estaba cansado, pero mira la puerta». Uno de ellos intentó entrar. Margo me dio la espalda frotando su brazo con gentileza. Le sujeté los hombros levemente y le pregunté: «¿Estás bien?». Y ella me contestó: «Cuando fui a por ti, uno de ellos me atrapó.
Margo se levantó la manga de la blusa y en su pequeño y venoso brazo estaba una pulsante quemadura. Venas negras y rojas pasaban por ella. La toqué ligeramente y Margo gritó de dolor. Cuando corrí por ti, lo vi en la horda. Yo le pregunté, ¿el titiritero? Yo también lo vi. Margo agachó la cabeza. Bueno, yo lo vi y él me vio. Los dos nos vimos por un momento. Me perdí en sus ojos castaños. Algo dentro de mí quería ir hacia él, pero eso se interrumpió cuando uno de los errantes me agarró el brazo. Te lo juro, Henry. Se sintió como si me hubiesen marcado con un metal. Era una chica joven, de pelo negro. Tenía unos ojos negros como carbón y me miró directamente con su mirada perdida. Me las arreglé para quitármela y correr hacia ti. Nunca había visto tantos errantes, Henry. Tengo un mal presentimiento. Yo también, Margo. Yo también. Nos sentamos en el lobby el resto de mi turno. Margo descansó su cabeza en mi hombro, curando su brazo. Vi por la puerta rota cómo el sol salía. Iba a ser un día caluroso. Podía sentirlo. Margo no fue la misma desde esa noche. Me arrepiento por siempre de salir esa noche, especialmente por lo que vino después. Mientras los errantes a mí me dejaron muy asustado, para Margo fue mucho más fuerte. Esa quemadura en su brazo nunca se le quitó. Semanas y meses después, parecía que recién se le habían hecho. Margo no podía dormir en las noches. Se levantaba empapada en sudor frío y con el corazón acelerado. Juraba que alguien la veía por la ventana, afuera, en la ventosa noche del desierto. Todo se estrelló una calurosa noche de verano. El invierno y la primavera pasaron. Mientras más gente pasaba por la carretera, nuestros clientes se volvieron menos frecuentes. Margo y yo hicimos un buen equipo. Ella confiaba en que yo haría lo correcto, y a ella creo que nunca le podré pagar que me salvara de los errantes. Algo en mi estómago me dice que esa noche iba a ser mi última. Mientras llegaba el verano, el calor se elevó a temperaturas abrasadoras. Los ánimos estallaban a nuestro alrededor. Las parejas se peleaban, gritándose el uno al otro en sus habitaciones. Incontables veces tuve que ir a detenerlos de romper cosas en el cuarto. El cuarto 47 seguía pasando a mi lado, como un portal escondido, perdido en lo peor del motel. Margo no hablaba de eso y yo aprendí a no preguntar. Margo se cerraba a veces y se volvió más evidente después de que la errante la agarró. Ella se quedaba viendo hacia el vasto desierto que nos rodeaba, solo viendo, como si ella estuviera viendo algo o algo la estuviera viendo a ella. Los errantes venían y se iban después de mi encuentro con ellos. Margo me dijo que nunca había visto tantos juntos. Empezamos a pensar que tenía algo que ver conmigo. Margo siempre mantuvo un ojo sobre mí. Le estaré siempre agradecido por eso. Bueno, una noche estoy sentado en el escritorio, hojeando una revista de autos. Estaba empezando a tener el sentimiento de que me tenía que ir de aquí. Aquello que me atraía al motel como un imán ya no estaba. Podía sentir cómo se disipaba. Me sentía diferente mientras pasaban las semanas, como si no fuera bienvenido. Noté movimiento en la periferia de mi vista. Lentamente volteé para verlo parado ahí. El titiritero, alto, con su larga gabardina. Lo miré mientras él tocaba la puerta como normalmente lo hace antes de entrar. Bajé la revista y lo examiné mientras entraba. Como alguien en zancos, tenía movimientos descoordinados. Esa presión empezó a incrementarse en mi cabeza como lo hacía cada vez que aparecía. Él puso sus manos detrás de la espalda. Esperaba que sacara otro muñeco. Después de lo del muñeco mío, todos los demás eran de gente al azar. Nadie que yo reconociera. Él sacó una muñeca y la sentó firmemente en el escritorio. Una que era inconfundible. Una réplica exacta de Margo. Cabello blanco bien peinado en un rodete arriba de su cabeza. Lentes de armazón grueso.
su vestido de lunares que usaba los viernes. La miré con asombro mientras el titiritero la sacaba. La muñeca volteó su cabeza hacia mí y sus gruesos labios de madera se movían. Con la voz de Margo me dijo: «Hola, Henry». No dije ni una palabra. El titiritero miraba dentro de mí con sus abrasadores ojos castaños. La muñeca volvió a hablar. «Ven con nosotros, Henry». Sentí el enojo dentro de mí y le pregunté: «¿Qué dijiste?» «Ven, Henry, únete a nosotros». Me levanté de la silla. Meses de frustración se habían acumulado dentro de mí por esta cosa. Di un puñetazo en la mesa. Una gruesa vena saltó de mi frente. El titiritero me miró como un gran tiburón blanco, sin emociones y letal. La muñeca dijo: «Cálmate, hijo, siéntate». Yo estaba hirviendo en este punto. Estaba cara a cara con el titiritero. Podía ver su delgada y traslúcida piel reflejar la tenue luz. «¿Por qué la tienes?», le pregunté resoplando. Una malvada sonrisa se dibujó en su rostro. Algo dentro de mí sintió que hice algo terriblemente mal. El titiritero dejó salir una risa macabra. Chillidos inundaban el aire. Eso me puso más furioso. Agarré la muñeca y la arrojé hacia la puerta. El titiritero aulló y se dobló de la risa, golpeando sus rodillas y limpiando lágrimas de sus ojos. Yo le grité: «¡Fuera!», con una voz dura y rasposa. El titiritero se congeló, su cuerpo rígido, como si alguien hubiera oprimido el botón de reseteo. La oscura y siniestra presencia volvió. Algo no se sentía bien dentro de mí. Lo miré mientras daba un paso hacia mí, imponente. El titiritero se abalanzó sobre mí con sus brazos extendidos. Sus filosos dientes venían hacia mí. Cuando la electricidad del motel reventó como una oleada de fuego. Rodeado de oscuridad, sentí una ola de viento soplar. La electricidad volvió a encenderse en una fracción de segundo. El titiritero ya no estaba. Me quedé de pie junto a la puerta. Sentía olas de adrenalina. Mi corazón estaba muy acelerado. Temblando, me senté en el escritorio. Mis dedos buscaron el manchado papel amarillo que Margo me había dado hace mucho tiempo. Con cuidado, leí las reglas, y mi error me golpeó como un tren. 1. El titiritero vendrá solo a medianoche. No le preguntes por sus muñecos y haz lo que diga. Miré el reloj. Eran las 12:32 p.m. Leyendo la última parte, mi corazón se hundió. Yo le pregunté sobre la muñeca de Margo. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono sonó. Yo miré mientras la pequeña luz amarilla parpadeaba. Viendo el teléfono, algo dentro de mí dijo que no contestara. Lo dejé sonar, sintiendo un alivio cuando se detuvo. Un segundo después, volvió a sonar. Una vez más, no contesté. Terminó y volvió a sonar. Estuvo sonando por horas y algo dentro de mí seguía diciéndome que no conteste. Al final, me rendí. «Hola, ¿recepción? ¿Cómo puedo ayudarlo?» «Esa no es forma de tratar a los huéspedes, Henry». Era Margo. Agitado le dije: «¿Margo? ¿Eras tú la que llamaba todo este tiempo?» Margo me respondió: «He estado tratando de llamarte hace horas. Estoy en el cuarto 47 y la tele no funciona. ¿Te importaría venir a ayudarme?» La voz de Margo sonaba diferente, más robótica. Yo dudé. «Margo, ¿por qué estás en el cuarto 47? Se supone que no debes estar ahí». La voz alegre de Margo me dio escalofríos en la espalda. «Oh, querido, pero si tú me pusiste aquí, por favor, quiero seguir viendo mis historias. ¿Me ayudarías, por favor?» Tragando el gran nudo en mi garganta dije: «Claro, estaré ahí en un momento». «Gracias, hijo. Oh, por cierto, Henry, deberías seguir más de cerca». Margo colgó con una risa frenética. Me senté con los ojos muy abiertos.
Lágrimas empezaban a salir de ellos. Febrilmente llamé al celular de Margo. Todas las llamadas iban directamente al buzón. Susurros empezaron a llegar desde arriba de mí. Delgados copos de yeso me cayeron encima. El soplete esperaba debajo del escritorio. El motel era ruidoso esa noche. Parecía que había más huéspedes en los cuartos que los que recordaba. Las luces parpadeaban en los pasillos, mientras yo iba al cuarto 47. Por el rabillo del ojo veía alguna sombra caminando. Por fuera de cada ventana había una persona viéndome. El hueco en mi estómago se hacía cada vez más grande. Sentía que iba a vomitar. Me paré frente al cuarto 47, que estaba cubierto de polvo y ya olía a animal muerto. Toqué la manija de la puerta y para mi desesperación se abrió completa. Sostuve la respiración y mantuve el soplete en alto como Margo lo hizo la otra vez. El cuarto estaba oscuro, partículas de polvo flotaban en el aire. Cerré la puerta detrás de mí, apagando el ruido del motel. Encendí el soplete, mandando un destello de llamas azules por el cuarto. La misma sombra siniestra se dibujó en la pared frente a mí. Sostuve la luz de mi teléfono apuntando a donde estaba viendo la misma muñeca de Margo de antes, la cual estaba recostada en la cama. Cuidadosamente caminé hacia ella, mientras sentía el sudor recorrer mi frente. La muñeca estaba acostada con los brazos extendidos. El piso crujió cuando lo pisé y la muñeca se levantó inmediatamente. Asustado, caí y eso hizo que el soplete se apagara. Puse mi teléfono en el tocador y preparé nuevamente el soplete. La muñeca chilló mientras sus extremidades cobraban vida. Lentamente se levantó de la cama. Su siniestra cabeza volteaba a verme. El nudo de mi garganta se hizo más grande. La miré mientras se levantaba en el aire ante mí. Accioné el soplete, pero no funcionó. No salió nada. Traté una y otra vez mientras la muñeca de Margo levitaba ante mí. Susurros llenaron el aire. Era imposible encender el soplete y se me resbaló de las manos rodando bajo la cama. Los susurros se incrementaron. En una voz profunda y estruendosa, Margo me dijo: «Muy tarde, Henry». Se quedó flotando en el aire en la oscuridad de enfrente de mí. Mis ojos batallaban para enfocar. Con nervios pregunté: «¿Quién está ahí?». Una figura emergió por detrás de la cama. El titiritero se reveló desde la oscuridad con su mano en la espalda de la muñeca. Con su profunda voz me dijo: «Ella es una de nosotros ahora». La muñeca sintió inconformidad. Yo me tiré al piso y dije: «No, por favor, ¿qué le hicieron?». El titiritero parecía haber crecido aún más. Su oscura presencia era inminente sobre mí. «Juntos somos fuertes, Henry. Ven, toma mi mano». «Nunca», les grité mientras corría a la puerta. Batallé para abrirla y la presión se incrementaba en mis oídos. La muñeca cayó al piso y sonó como si alguien hubiera tirado una pila de troncos. Grité por ayuda mientras le pegaba a la puerta. Mis gritos fueron interrumpidos inmediatamente por el sonido de pequeñas pisadas que venían de la oscuridad. Golpeé la puerta mientras los pasos se acercaban más y más. Con una patada, la puerta se abrió y yo caí en el pasillo. Moscas y polillas salieron de la habitación. Mis oídos zumbaban, como si alguien hubiera disparado una escopeta enseguida de mí. Mientras batallaba para levantarme, la puerta del cuarto se cerró azotándose. Risas salían de la oscuridad. La presión en mi cabeza comenzó a desaparecer, pero el vacío en mi estómago parecía incrementarse. Corrí a la recepción, pasando por ventanas donde los errantes me miraban desde afuera. Agarré las llaves de mi chamarra y corrí a mi carro. Los vientos del desierto me golpearon. Parecía como si hubiera un tornado. Bajo la luz de un poste me esperaba mi carro. Errantes, cientos de ellos, llenaron el estacionamiento. Corrí a través de la horda de gente inmóvil hacia mi carro. Un rayo iluminó el cielo. Una tormenta venía. Me metí en mi carro.
encerrándome de los peligrosos vientos. Los errantes rodearon mi carro, presionando sus cuerpos contra él. No quieren que me vaya. Con el miedo y la frustración atravesándome, tenía que llegar a la casa de Margo de alguna forma. Sin pensarlo dos veces, apreté el acelerador y atropellé a los errantes. Cuerpos se desparramaron en mi parabrisas. Los cuerpos emitían un enfermizo crujido mientras los atropellaba. Finalmente salí de la horda con mi carro rociado en sangre y me dirigí al tráiler de Margo. En la distancia, donde el tráiler de Margo estaba estacionado, pude ver las luces azules y rojas de la policía y ambulancia. Mi corazón dolió, un nuevo dolor que nunca había experimentado. Presioné el acelerador, esperando que no sea muy tarde. Con la creciente horda de errantes detrás de mí y el destello de las sirenas enfrente, mi cabeza se estaba inundando de ansiedad. Margo ha vivido en un pequeño tráiler en el desierto, no muy lejos del motel, muy aislado y tranquilo. Había 3 patrullas y una ambulancia cuando llegué. El tráiler estaba envuelto en cinta amarilla. Detuve a un oficial. Él se estremeció al ver la desesperación en mi rostro. «Oficial, soy su hijo. ¿Qué pasó aquí?» «¿Tú eres su hijo? Ven conmigo». El oficial y yo caminamos hacia una patrulla. Él me agarró del hombro como lo haría un padre. La carretera estaba silenciosa. Una de las únicas veces que puedo recordar con completo silencio. Mi mente bloqueó mucho dolor de aquella noche. Solo unas cosas se me quedaron de la conversación antes de que reaccionara. El oficial me dijo con una cara sombría: «Su madre ha muerto, señor». Mi estómago se hundió. Margo había llegado tan lejos. Un rayo silencioso cruzó el cielo. Una pequeña gota de agua cayó en mi cara. «¿Cómo, oficial? ¿Qué demonios pasó? La acabo de ver esta mañana». Ahí fue cuando la vi saliendo del tráiler, dentro de una bolsa negra para cadáveres. 2 paramédicos la llevaban en una camilla hacia la ambulancia. Me dirigí hacia ellos jadeando. El oficial me pidió que volviera. Yo colapsé en los brazos del paramédico. «Por favor, déjenme verla». Los 2 paramédicos se miraron entre ellos y después al oficial, que solo se encogió de hombros. Con lágrimas corriendo por mi cara, los paramédicos abrieron la bolsa. La sonrisa alegre de Margo y los lentes gruesos ya no estaban. Donde solía estar su cara, ya no había más que una pila derretida y abrasadora de piel muerta, como si alguien la hubiera quemado con un soplete. Su piel estaba roja y morada, como si alguien hubiera apretado sus extremidades cortando la circulación. Olía a podrido. Vomité y los paramédicos cerraron la bolsa. El oficial me dio unas palmadas en el hombro. «Por favor, hijo, tenemos que hacerte unas preguntas. ¿Puedes hablar?» «No, no ahora. Por favor, no puedo». «Está bien, hijo. Tómate la noche. Podremos hablar mañana en la mañana». A como yo lo estaba viendo, no habría otra mañana. Estaba listo para morir esa noche. Me limpié las lágrimas del rostro. Miré por última vez a Margo y me subí al carro. La oscuridad ocultaba mi carro ensangrentado de la policía. Apreté el acelerador, aventando una nube de polvo al aire, y me dirigí al motel. Caía la lluvia, mientras las luces de neón del motel se dejaban ver. Busqué en la guantera y saqué un cuchillo de 9 pulgadas. Cuando vives en tu carro por tanto tiempo como yo, necesitas algo con que protegerte. Mientras el motel se acercaba, empecé a ver a la horda de errantes. Estaban parados sin moverse alrededor del motel, rodeándolo completamente. Estacioné mi carro mientras la rabia recorría mi cuerpo y me dirigí a la horda de errantes con el cuchillo en la mano. Llegué al primer errante y enterré el cuchillo en su espalda. Era un hombre alto y delgado. El cuchillo entró profundamente y un chorro de sangre corrió por su espalda. El errante cayó al suelo como un costal de papas. Apretando los dientes, fui por el siguiente. Era una mujer y le di justo en el cuello. Chorros de sangre rociaron mi cara.
Acuchillé errante tras errante, abriendo mi camino hasta la entrada. Todos cayeron más rápido de lo que lo esperaba, como si fueran muñecos de trapo, que apenas estaban de pie. Sus cuerpos sin vida parecían congelados en el tiempo. Mientras avanzaba, un errante me agarró del brazo. Una aguda sensación de ardor entró en mí. Miré al hombre que tenía los ojos negros como carbón y clavé el cuchillo justo en uno de ellos. Sangre cayó en mi boca. Giré el cuchillo y lo saqué mientras él caía. Mi rabia se incrementaba. Mi corazón se sentía como si fuera a salir de mi pecho. Traté de ignorar el dolor de mi brazo mientras me acercaba a la puerta. Mientras empujaba a los errantes, otra me agarró de la pierna. Sentí el mismo dolor que recorría todo mi cuerpo. Le di con el cuchillo en la cara hasta que me soltó. Y luego otro brazo me agarró, y luego otro y otro. Me llevaron al suelo. Decenas de personas me sostenían. Mi cuerpo se sentía como si me estuvieran picando cientos de medusas. Mordí mi lengua con fuerza y sentí el sabor metálico de la sangre en mi garganta. Me los quité de encima furioso. Como un león, forcejeé hasta que pude pararme. Cogí hasta la puerta con el cuerpo entumecido. Vi mi reflejo en la puerta de vidrio. Estaba cubierto de sangre. Enfrente de la puerta estaba una mujer parada sola. Miré a mi alrededor mientras los errantes nos rodeaban, como si esperaran que empezara una pelea. Mientras me acerqué a ella, me di cuenta que era Margo. Caí de rodillas frente a ella. Ella se quedó parada como una estatua. Sus ojos oscuros como el cielo de noche, sus brazos parecían pulsar con cada respiración. Ella me miró. No había nada humano en sus ojos negros. Yo sollocé, tirando de su sucio vestido amarillo. Por favor, no. Lloré. Margo levantó su mano y la puso en mi cara. Mi cara quemaba como si me hubieran puesto una plancha encima. Olí mi cabello y mi piel quemada. Me hice para atrás y sentí pedazos de mi piel desprendiéndose, quedándose pegados en la mano de Margo. Ella caminó hacia mí como un robot. Yo estaba chillando de dolor, casi sin poder ver nada. Sostuve el cuchillo frente a mí mientras Margo se acercaba. Enterré el cuchillo en su estómago. Mi cabeza daba vueltas. Margo, parada frente a mí, le salía sangre de la herida. Sus ojos oscuros miraban los míos. Enterré el cuchillo por completo y empujé hacia abajo. Margo caía con cada empujón que yo daba. Salía sangre de ella como una presa abriéndose. Sus intestinos rosados cayeron en mi mano. Me caí hacia atrás, viendo el cielo mientras la lluvia caía sobre mí. Margo cayó hacia adelante, haciendo que el cuchillo se enterrara más hasta salirle por la espalda. Su cara muerta miraba a la mía. Tenía una sonrisa enfermiza en ella. Me quedé ahí un rato. Uno tras otro, los errantes desaparecían en la oscuridad. Me quedé tendido mientras la lluvia limpiaba la sangre de mi cuerpo. Sostuve la mano de Margo mientras la noche pasaba. No sé cuándo, pero en algún punto debí quedarme dormido. Me desperté con el brillante sol sobre mí, el piso duro debajo de mí y mi espalda que dolía muchísimo. Estaba cubierto de sangre y la piel de mi cara estaba desgarrada. Sentía dolor por todos lados. Miré a mi lado, donde estaba Margo, solo para ver que ya no estaba. Todo lo que quedaba era el cuchillo que utilicé para matarla. Sin Margo, una luz parecía salir de mi corazón. Mi frágil corazón, reconstruido por Margo, ahora estaba destrozado por lo que sea que habita estas tierras. Todos los días, la madre de Charlotte se olvidaba de recogerla en la escuela. Estoy seguro de que solo está conduciendo y no puede contestar su teléfono. Estará aquí en cualquier momento. Di unos golpecitos con los dedos en el escritorio y le lancé una sonrisa lúgubre a la niña enfrente de mí. Fue una promesa vacía. Ya habíamos estado sentados allí durante tanto tiempo que estaba empezando a oscurecer. Ya envié a una trabajadora social a su casa. Esto no era nuevo. Algunos días eran minutos, pero a menudo eran horas.
Lo único coherente de la madre de Charlotte era su capacidad para olvidar que tenía una hija. Charlotte era una niña brillante y un placer enseñarle. No podía entender por qué todo parecía estar tan en su contra. Los otros niños fueron crueles con ella, dejándola fuera de los juegos y actividades grupales. Probé ser amable y traté de animar a los otros niños a incluirla. Todos dijeron que no. Dijeron que era una bruja. Los niños pueden ser malvados. Realmente puedes ver eso cuando le enseñas a esos pequeños duendes del infierno. Tenían 8 años y ya habían condenado al exilio a alguien más débil, llegando incluso a inferir que era una especie de monstruo. Qué cruel. Me entristeció mucho. La pobre chica simplemente no pudo tomar un descanso. Era como si nadie quisiera estar cerca de ella. Ella era un imán que se dirigía hacia el lado equivocado de otro imán. Siempre era rechazada. Está bien, señorita Tacklet. Sé que no vendrá. Charlotte miró fijamente el escritorio frente a ella. No se había molestado en ponerse el abrigo y estaba tan condicionada a esperar que la olvidaran que simplemente sus piernas se balanceaban ligeramente hacia adelante y hacia atrás debajo de su asiento. Por supuesto que vendrá, Charlotte. Tu madre te ama. Está muy ocupada. Eso fue mentira a medias. No pude probar definitivamente que la madre de Charlotte la amara, y ciertamente no parecía así a veces. Llegaba tarde, pero despreocupada, casi reacia a recoger a su hija. Se veía cansada, demacrada, más cada vez que la veía. A menudo parecía que no había dormido en días. Estaba nerviosa, ansiosa e irritable. Era obvio que necesitaba ayuda, que estaba luchando. Traté de no juzgarla, pero fue difícil. Me senté con su hija olvidada todos los días después de que sonaba la campana. ¿Qué tan cansada tienes que estar para olvidar a un niño? Tu única hija. Y al igual que con los otros niños de la clase, cuando finalmente llegó la madre de Charlotte, la miró como si fuera una especie de monstruo. Ella no me ama. Sentí mi corazón caer. Eran palabras que nunca quise escuchar de un niño sobre su madre. Todos deberían sentirse amados, valorados. La peor parte era que ni siquiera parecía estar molesta. Era inmune a eso. Recordé la vez que intenté hacer un informe a los servicios sociales sobre Charlotte. Mis preocupaciones les parecían nada. La niña estaba alimentada, limpia y siempre llegaba a tiempo. Ella no fue retirada de la escuela y no parecía molesta por su falta de amigos. No podemos investigar a una madre por llegar tarde solo porque irrita a la escuela. Eso fue lo que me dijo la señora del teléfono. Luego colgó. Lo intenté, realmente lo hice. Tenía tantas ganas de ayudar a Charlotte, pero no sabía cómo. No me irritaba sentarme con ella como dedujo la trabajadora social. Solo sabía que había más. Podía sentirlo. ¿Qué te hace pensar que ella no te ama? Pregunté, desesperada por sacar algo que pudiera ayudarme a ayudarla. Ella me tiene miedo. ¿Qué quieres decir con que te tiene miedo? Ella cierra su habitación con llave cuando llegamos a casa y no sale hasta que es hora de llevarme a la escuela. Ella respondió con indiferencia, balanceando los pies debajo del escritorio. ¿No te prepara la cena? Por supuesto, señorita Tackett. Lo deja preparado al costado de la cocina y todo lo que tengo que hacer es comerlo. Pensé en lo doloroso que debe ser vivir tan aislado. No tener a nadie con quien hablar en todo el día y luego volver a casa en silencio. ¿Qué quería decir Charlotte que su madre estaba tan asustada? ¿Qué estaba haciendo su madre en esa habitación? ¿Tiene a alguien allí con ella? No, señorita Tackett. Simplemente se queda en su habitación. Dice que es la única forma en la que está a salvo. Un nudo comenzó a formarse en mi garganta. Si solo se sentía segura en su habitación, ¿por qué no dejó a su hija allí también? ¿Qué le pasaba a esta mujer? ¿Por qué no estaría a salvo? Pregunté, luchando por recuperar mi propia curiosidad. Porque estoy ahí. Te dije que me tiene miedo. Sus palabras fueron discordantes. Me tomó un momento recomponerme.
Era un pensamiento desconcertante que alguien pudiera tener miedo a un niño tan dulce. ¿Por qué no estaría a salvo contigo? ¿Qué cree que le harías? Porque soy una bruja. Ella cree que podría lastimarla. Charlotte continuó moviendo las piernas debajo del escritorio. Su semblante vacío y su mirada perdida me rompieron el corazón. Empecé a preparar mentalmente una lección sobre los efectos del acoso escolar. Estaba tan confundida que transgiversó las burlas crueles y el abuso en casa y comenzó a considerarse un monstruo. Fue devastador. Charlotte, no eres una bruja. Puedes decirme si los otros niños son malos contigo. Hablaré con ellos. ¿Por qué te llaman así? Luché contra las lágrimas. Pensé que dedicarme a la enseñanza sería divertido y gratificante, pero alumnos como Charlotte eran inquietantes. Porque le rompí el brazo a Stephanie, con mi mente. Me sorprendió su respuesta. Recordé el incidente al que se refería. Era temprano en el año escolar y Stephanie tropezó en el patio del recreo. Se rompió el brazo en 2 lugares. Fue desagradable. Algunos otros niños comenzaron el rumor de que Charlotte había usado sus poderes de bruja para hacerlo. Después de eso, todos los niños habían dejado de pararse cerca de ella. A pesar de mis protestas y súplicas, la habían culpado tanto que ahora Charlotte empezaba a creerlo. Stephanie tropezó, Charlotte. Tú no lo hiciste. La hice caer. No tienes poderes de bruja. Los otros niños son malos. Prácticamente grité tratando de contener mi rabia. Eso fue poco profesional. Lo sé. No debería haber estado hablando de los otros niños y especialmente de mis sentimientos sobre ellos, con la víctima de su objetivo. No pude evitarlo. Solo quería verla sonreír. El ritmo de sus piernas balanceándose se detuvo y se volvió hacia mí. Sus ojos vacíos se encontraron con los míos y de repente ya no estaban tan vacíos. Ella rió. Era como el sonido de clavos corriendo lentamente por una pizarra, arrastrados para prolongar la tortura. No fue la risa de un niño, fue algo burlón, espantoso. Sentí la repentina necesidad de salir del aula y marcharme, como todos los demás en su vida ya lo habían hecho. No pude explicar de dónde vino. ¿Habrá venido de ella? ¿O me lo imaginé? No, debo haber sido yo. Ella era una niña. Tuve que dejar de pensar así. ¿Y si los otros niños tienen razón, señorita Tackett? Preguntó dulcemente, siguiendo esa horrible risa. No lo son. Negué con la cabeza y me tranquilicé. La madre de Charlotte estaría aquí pronto y podría hablar con ella sobre su hija, haciéndole ver la gravedad de la situación. Yo podría ayudar. No hay nada de malo contigo. La expresión facial de Charlotte cambió. Ella frunció el ceño, tratando de procesar mis palabras y lo que significaban para ella. No tomó mucho tiempo, pero pude verla calculando, tratando de averiguar el tiempo. ¿Me creyó o no? Quizás finalmente lo estaba logrando. Entonces sucedió. Sentí un crujido. De la nada me golpeó un dolor punzante en la dirección de mi brazo. Sentí que partes de mi hueso se rozaban entre sí mientras se partían y sobresalían de diferentes puntos de carne. Caí al suelo gritando. Nunca dije que me sintiera mal, señorita Tackett. Me gusta ser una bruja. ¿Ella estaba haciendo esto? ¿Un niño? Fue ella. Charlotte, detente, por favor. Yo le rogué. Tu madre estará aquí en cualquier momento. Por favor, detente, por favor. Le supliqué, desesperada porque dejara de hacerme daño. Sus ojos ya no estaban tan vacíos. Se enfocaron en mí con precisión láser, deleitándose al darme cuenta de que me había equivocado mucho. Pensé en lo aterrorizada que debió estar su madre, sobre cómo no había escuchado las preocupaciones de sus compañeros de clase. Todo lo que habían visto era una víctima. Estaban tan equivocados. Me miró retorciéndome en el suelo en agonía y me puso los ojos en blanco. Sentí que mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podría atravesar mi carne. Ella no vendrá, señorita Tackett. Charlotte se levantó detrás del escritorio y dio un paso hacia la puerta del aula. ¿Qué hiciste?
Jadeé preguntándome si esa pobre y cansada mujer estaría ahí afuera, si ella estaba en el auto y todo esto solo fuera un truco cruel. La niña me lanzó una sonrisa siniestra, más mientras salía de la habitación. Ella no vendrá, señorita Tackett. Mi madre se olvidó de cerrar la puerta con llave anoche. Estuve internada en un hospital psiquiátrico. Pregunten lo que quieran. ¿Cómo se siente dormir en un lugar así? Es una experiencia bastante fea. Se oyen gritos a las 12, 2 o 3 de la mañana y casi no puedes dormir por tus compañeras, ya que a veces les agarraba de estar gritando y no se callaban. ¿Los demás enfermos mentales te han intentado hacer daño? Sí, hubo una ocasión. Estábamos dibujando y una de mis compañeras me intentó apuñalar con un lápiz. Rápidamente las enfermeras le quitaron el lápiz y la amarraron. ¿Por qué te internaron y cómo estás ahora? Me internaron por intento de suicidio. Ya estoy mejor. Sigo tomando medicamentos y aún tengo bajones, pero estoy mejor que antes. ¿Por qué te querías quitar la vida? Cuando estaba pequeña, mis papás solían pelear mucho, y eso me afectó mucho. Ver sus peleas, golpes, entre otras cosas, me dejó traumada, y también problemas con mi hermanastra. Me quitó a mi exnovio y eso fue la gota que derramó el vaso, aunque antes de eso ya había tenido otros intentos de suicidios. Hasta ahora ya he perdido la cuenta de las veces que lo he intentado, y lo único que logro es llegar al hospital, pero no al cielo. ¿Cómo te trataron? De lo peor. Los médicos te tratan horrible. Te puedes estar muriendo de algún dolor de cabeza y les vale. Si te ponías a llorar, lo anotaban en tu expediente y te dejaban internada más tiempo. Si no querías comer o no te querías tomar tus medicamentos, te amarraban. Te tenías que bañar enfrente de todas tus compañeras. Tú las mirabas a ellas y ellas a ti, entre muchas cosas más. ¿Cuál fue la peor cosa que viste o te hicieron? Lo peor que vi, creo, que fue cuando a una compañera le daba como parálisis del sueño y te miraba como si algo la estuviera poseyendo o algo parecido. Lo peor que me pasó, creo que fue el trato de los médicos. ¿Qué es lo peor que los médicos te han hecho? Amenazas. Me amenazaban con sedarme o amarrarme. ¿Cuál fue la experiencia más aterradora que pasaste ahí? Sinceramente, nunca escuché o vi nada fuera de lo normal. Por ejemplo, entidades o cosas paranormales. Lo único, tal vez, un poco de miedo, eran las peleas que a veces se daban entre los internados. ¿Cómo saliste? Cumplí con el tiempo que debía estar dentro. Prácticamente es como estar en la cárcel. ¿Y cómo te sentiste cuando saliste? Me sentí libre. Sentí que pasé años encerrada. ¿Sentís que haber entrado ahí ayudó en algo o fue para peor? Para ser sincera, siento que no me ayudó en nada. Siento que empeoró todo, pero ya estoy mejor. ¿Fue voluntariamente o te obligaron? Me obligaron, yo no quería estar ahí. ¿Es cierto que algunos de los trabajadores abusan de las mujeres que están ahí o es solo un rumor? Yo estuve un año pero nunca vi nada de eso por la noche y no usaban tranquilizantes para mandarnos a dormir. Y a nosotros sí nos sedaban, cuando no acatábamos las órdenes que nos daban, cuando no queríamos dormir o hacer alguna cosa, nos amarraban o sedaban. ¿Cuál es la historia real más aterradora que conoces? James Bulger. Tenía apenas 2 años y estaba con su mamá haciendo mandados. Ella soltó su mano para pagarle al cajero y él se alejó. 2 niños de 10 años lo vieron, lo atrajeron hacia ellos, lo tomaron de las manos y se lo llevaron. Lo llevaron a un lugar remoto, empujándolo y pateándolo todo el tiempo. Algunas personas interrogaron a los 2 niños con el niño que lloraba, pero mintieron diciendo que era su hermano y nadie intervino más. Lo llevaron a un lugar apartado y lo torturaron. No quiero contar los detalles de la tortura, es demasiado espantoso. Dejaron su cuerpo en unas vías del tren con la esperanza de que al ser atropellado por un tren pareciera un accidente. Lo encontraron días después, su cuerpo partido por la mitad por un tren. Los niños fueron capturados y se convirtieron en los asesinos convictos más jóvenes de la historia británica.
Las imágenes de seguridad del día en que se llevaron a James los muestran observando a los niños eligiendo un objetivo, y ellos mismos eran solo niños. Fueron puestos en libertad a los 18, y uno de ellos está de vuelta en la cárcel por poseer fotos de abuso infantil en su computadora. Lo más aterrador de esto, para mí, es que mi propio hijo ahora solo tiene 2 años, y los asesinos de James también solo eran niños. Fue premeditado e intencional, y completamente al azar. Solo un lapso momentáneo de atención y se convirtió en el objetivo de 2 niños asesinos. Niños. Pensar que los niños menores que mi hijastro son capaces de tal cosa. Ugh. Todo sobre este caso es horrible. Mi papá trabajó en una morgue durante la universidad en los años 60. Una vez, en el turno de noche, estaba entrenando a un empleado reciente que estaba empujando un cuerpo por el pasillo. El cuerpo estaba debajo de una sábana, pero de repente comenzó a sentarse. El tipo se asustó de inmediato, salió corriendo y renunció. Aparentemente, un cadáver puede tener contracciones musculares en los abdominales que hacen que comience a sentarse. Cuanto más sepas, supongo. Crecí en una funeraria. Ayudé en la oficina. Cuando tenía unos 15 años, recibimos una llamada de un hombre cuya esposa y su bebé habían sido asesinados a sangre fría. Había muy pocas pistas. Llegó a los titulares. Los policías instalaron vigilancia en el velorio. Fue desgarrador, ya que la madre sostenía al bebé en sus brazos. Me pidieron que tomara las tarjetas de flores y que periódicamente buscara al esposo y le preguntara si reconocía los nombres. Luego los fotocopié y los devolví. Lo hice porque era un niño. La gente me conocía y yo era discreto. Hablé bastante con el esposo. Parecía devastado y conmocionado. Los policías me dijeron que tenían un testigo presencial de alguien que salió de la casa el día del asesinato. El testigo era una niña de 3 años. Reconoció al hombre que se iba. Era el mejor amigo del marido. Resulta que el amigo y el esposo habían hecho un pacto para matar a la familia del otro y huir con sus secretarias. La niña identificó al amigo y supongo que uno de ellos se quebró. Ambos fueron a la cárcel por múltiples cargos, todo por el testimonio de un niño de 3 años. Todavía no puedo creer que hasta el día de hoy ese hombre estuvo a mi lado varias veces y yo no tenía ni idea. No creo que volviera a ver la vida de la misma manera después de eso.